A continuación, tuberculosis infantil, la importancia de su diagnóstico en la latencia y la enfermedad activa, a cargo del doctor Jürg Niederbacher, neumólogo pediatra y profesor de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer por la invitación para conversar sobre este tema, que es una de las pasiones que siempre me ha acompañado durante muchos años. Les agradezco al doctor José Miguel, a Isabel, al doctor Morales, al doctor Pinzón y en fin a todo el grupo de la Universidad de Cartagena por la invitación. Muchos de los que estamos aquí somos apasionados sobre el tema. El doctor Morales, que allí lo veo específicamente, hemos trabajado bastante tiempo en muchas oportunidades sobre tuberculosis. El nombre de la diapositiva yo lo quise poner simplemente infección versus enfermedad. El nombre que propuso el doctor José Miguel, que le gustan siempre los retos. Esto corre de acá, ¿sí? Fue este. Oh, perdón. Ya, sí. Tuberculosis infantil, la importancia de su diagnóstico en la latencia y la enfermedad activa. Yo quise resaltar sobre todo lo que tiene que ver con latencia, porque finalmente sobre enfermedad todos estamos trabajando y de pronto buscamos mucho más hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero lo importante realmente es definir cuándo tenemos a un paciente con tuberculosis latente o infectado y cuál de esos pacientes o en cuál de esos pacientes es que tenemos que intervenir para evitar que evolucione la enfermedad. Ese es el quid del asunto. Creo que esa era la intención que proponía el doctor José Miguel cuando me habló de la charla. El contenido, infección versus enfermedad como un enfoque sistemático, la definición de infección o tuberculosis latente y enfermedad, los riesgos para desarrollar enfermedad, indicaciones e importancia de la tuberculina. ¿Por qué hablo de la tuberculina? No es una exposición sobre tuberculina, pero me voy a detener un poco en conversar sobre ella porque finalmente es la prueba estándar para hacer el diagnóstico de infección o tuberculosis latente. Si no tenemos un adecuado manejo de la tuberculina, si no se hace un buen manejo de la red de frío, si no se aplica de manera adecuada, si no se interpreta de manera adecuada, pues no vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado de infección o tuberculosis latente. Los IGRAS, que son métodos relativamente nuevos para tratar de hacer también el diagnóstico de tuberculosis latente, sin embargo, estas sustancias liberadoras de interferón gamma no son las gold standard, sigue siendo la tuberculina, y de hecho en la última recomendación de las guías de la Organización Mundial de la Salud sobre tuberculosis del 2014, que es la segunda edición de programática del manejo de tuberculosis a nivel mundial, se habla que las sustancias liberadoras de interferón gamma en algunas oportunidades, como vamos a ver en un flujograma que se propone más adelante, son útiles. De resto no deberían reemplazar la tuberculina como método de diagnóstico de enfermedad tuberculosa latente. Y unas conclusiones al respecto. Desde hace mucho tiempo está claro que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable. Para curar hay que hacer diagnóstico, para prevenir tenemos que hacer diagnóstico de tuberculosis latente y hacer búsqueda activa de casos y de esos casos índices, mirar alrededor quiénes pueden ser portadores de tuberculosis latente. Ese es el quid del asunto y eso es lo más complicado del asunto. Entonces, uno ve esto anotado en muchos sitios y esto lo ve uno desde AYEPI, lo ve uno desde el programa de Organización Mundial de la Salud, lo ve uno en las publicaciones de personas que trabajan mucho en tuberculosis, como por ejemplo el doctor Clemas Coto Sanana, que es un brasileño quien coordinó por muchos años el programa de tuberculosis infantil en Brasil, y él en una de las revistas peruanas de pediatría publica como una de las principales características y objetivos del tratamiento de la tuberculosis en los niños, curar al paciente, prevenir, yo estoy embolatado con esto, ahora sí, prevenir la muerte o sus efectos tardíos, prevenir la recaída de la tuberculosis, prevenir el desarrollo de resistencia,
disminuir la transmisión a otras personas. Para disminuir la transmisión, pues obviamente hay que tratar adecuadamente, pero también para evitar que siga habiendo transmisión, hay que intervenir sobre el paciente que tenga el diagnóstico de tuberculosis latente o infección tuberculosa. Y finalmente, mejorar la calidad de vida. También aparecen factores de riesgo que hablan de por qué razón los niños tienen con más frecuencia y quiénes son los que tienen con más frecuencia la posibilidad de adquirir tuberculosis. Y por eso también vamos a entender por qué es muy importante que en algunos grupos de edad y en algunas condiciones especiales nosotros tengamos que ser más insistentes con el estudio de la tuberculosis. Porque es en ese grupo de edad en donde existe más riesgo de desarrollar enfermedad y es en ese grupo de edad que si en algún momento dado estuvo expuesto a un adulto o a una persona bacilífera y se infectó y permanece el bacilo en su condición de latente, es posible que haga una reactivación de la infección y haga una enfermedad. Y son estos los casos. Entonces, el menor de 5 años, el contacto intradomiciliario o frecuente con un paciente bacilífero recientemente diagnosticado, la infección VIH y otros estados de inmunodeficiencia, la desnutrición severa que lamentablemente en nuestro medio, así les insistimos en todas las instancias de nuestros estudiantes en la Universidad Industrial de Santander, es la principal causa de inmunodeficiencia en nuestro medio, la desnutrición. Poblaciones especiales indígenas, afrodescendientes y poblaciones marginadas como desplazados y habitantes de la calle. Estos son los que tienen más posibilidades para desarrollar la tuberculosis. Entonces, en el diagnóstico, yo no me voy a detener aquí porque hemos hablado muchísimo sobre diagnóstico, pero simplemente en esta diapositiva lo que pretendo resaltar que los aspectos básicos que se deben tener en cuenta para tener un diagnóstico es hacer un enfoque sistemático haciendo suma de criterios. Y esto ha sido motivo de muchas discusiones. Se han tratado de inventar puntajes para que si se suman tantos puntos, entonces existe más probabilidad de que tenga o no tenga tuberculosis, pero finalmente ninguno de ellos ha sido el último y definitivo, ninguno de ellos ha sido el que más se ha afinado, pero hay que tener en cuenta, sí, los criterios. ¿Y cuáles son ellos? La confirmación bacteriológica obviamente es el criterio más importante. Si nosotros tenemos el bacilo demostrado, el bacilo de Mycobacterium tuberculoso, porque recuerden que la baciloscopia directa es nuestro medio. Siempre que tengamos una baciloscopia directa positiva, pues lo más probable es que sea una micobacteria tuberculosa, pero sorpresas hemos tenido y hemos tenido casos de micobacteriosis o micobacterias atípicas y uno los maneja al paciente como si fuera un paciente con micobacterias tuberculosos y no responden adecuadamente. Entonces, en niños es mandatorio y en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes con condiciones especiales, siempre que se haga un examen directo se tiene que hacer un cultivo. Y hoy día también, afortunadamente, se cuenta ya con laboratorios bien afinados haciendo reacción en cadena de polimerasa, haciendo EXPERT, por ejemplo, en donde nos permiten, por métodos de biología molecular, hacer un diagnóstico más preciso, más rápido y de paso incluso orientador para definir si vamos a dar tratamiento por resistencia o no resistencia, como es con estos test de biología molecular que he mencionado. La historia clínica, la suma de síntomas y signos, yo soy ayepólogo, me perdonan la expresión, yo sé que aquí en la Universidad de Cartagena también son amantes de la IEPI y lo adelanto porque les voy a mostrar una diapositiva que a pesar de que sé que también hay muchos contradictores de la IEPI, hay cosas que son muy sólidas y está muy claro que los síntomas más importantes, además de la tos, además de la pérdida de peso, no ganancia de peso, además de la fiebre y otros más, según el órgano o sistema comprometido, siguen siendo esos tres primeros los principales y miren que IEPI es lo que resalta para que se haga un enfoque y abordaje del paciente para hacerle un diagnóstico oportuno. La radiografía de tórax también se promueve hoy día si uno tiene un paciente con síntomas y uno quiere acercarse a descartar la enfermedad, uno tiene que también hacer una radiografía de tórax. En algunos momentos no se puede hacer, pero lo mínimo que uno debe garantizar como un examen sería una radiografía de tórax. La prueba de tuberculina es el eterno dolor de cabeza porque le preguntan a uno que antes existía, que antes el Instituto Nacional de Salud la hacía, que ahora ya no se hace, que ahora toca importarla, que toca contrabandearla. Se nos vuelve un eterno dolor de cabeza, pero definitivamente es el examen, como ya les dije desde un principio, prueba de oro para hacer el diagnóstico de infección tuberculosa latente. Si no tenemos tuberculina, pues perdemos el año y esto es lo que hay que exigir.
tenemos que exigirle a las entidades que tengamos disponible la tuberculina, porque entre otras es una prueba que está disponible y en la norma técnica de tuberculosis de Colombia menciona que debe haber obligación de tenerla disponible. Lo que pasa es que no cumplimos con la norma técnica. Los estudios específicos en casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, pues si sospechamos tuberculosis meningia, hay que hacer una punción lumbar. También las pruebas de reacción en cadena polimerasa son muy útiles allí, la adenosíndeaminasa, una tomografía, porque estos niños pueden tener con gran frecuencia una hidrocefalia, en fin, este sería un ejemplo. Y otros estudios como en el líquido pericárdico, en el líquido articular, en el líquido peritoneal, las biopsias ganglionares, etcétera, que nos permiten en los casos seleccionados hacer un diagnóstico más preciso y más oportuno. Esto es viejísimo y ustedes ven la bibliografía es del 95. Es la más reciente, en este caso es del 2005, del 2000, pero yo resalto que sigue siendo válido y así lo hemos aprendido y así lo seguimos promulgando aquí en nuestro país. El diagnóstico de tuberculosis en niños se establece usando una combinación de criterios clínico, radiológico, tuberculínico, bacteriológico, epidemiológico, histopatológico y en algunos casos el broncoscópico y la respuesta terapéutica, y hoy día también hay que incluir las pruebas de biología molecular que analizadas en forma sistemática y coherente llevan al correcto diagnóstico. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de estos criterios son desconocidos y resulta difícil, como les decía, sacar puntajes o scores que se han intentado en muchos sitios y ninguno ha sido totalmente útil. Conocemos el trabajo del doctor Clemats en Brasil, en donde ellos sí tienen allá estandarizado un score, pero cuando uno se pone a revisar las debilidades y concluye que no es tampoco un examen para estar haciendo rutinariamente. Y lo que ya le decía de AYEPI, siempre evaluamos al niño con sospecha de tuberculosis y se hacen algunas preguntas. Si el niño ha estado en contacto con una persona y tiene datos sugestivos de tuberculosis, ha estado el niño en contacto con el enfermo con tuberculosis, presenta tos persistente que no mejora por más de 21 días, fiebre persistente por más de 14 días, pérdida o no ganancia de peso, y aquí en el caso de la tuberculosis ganglionar, que sigue siendo la tuberculosis extrapulmonar más importante, entonces se pregunta por las adenopatías, y con base en eso entonces se pregunta, se observa, se evalúa y se actúa. Eso no me vine hoy a dar aquí una lección sobre AYEPI, pero simplemente para que tengamos en cuenta que la tos como síntoma es muy importante. El doctor Mara, que trabaja en el grupo de Sudáfrica con la doctora Hedersar, que es una de las personas que más ha escrito en el mundo sobre tuberculosis infantil, menciona que hay como algunos patrones de tos que lo hacen sospechar a uno sobre algunas enfermedades. Y a mí me gusta mucho esta diapositiva que la hemos manejado mucho en la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, en donde se describe que uno puede tener un paciente que tiene tos que comienza, hace un pico y después comienza una efervescencia lenta pero progresiva, que es lo que uno puede encontrar en un paciente con una neumonía o con un síndrome rinosinuronquial, o encuentra la tos que es en picos con una meset, con un valle, con una pico, y que es el caso del paciente asmático en los momentos de la recaída, o aquel que tiene la tos persistente no remitente, que es el caso de la tuberculosis. Entonces, si uno tiene un paciente con ese patrón de tos, es posible que se trate de una tuberculosis, pueden ser otras enfermedades, pero es muy importante para tenerlo en cuenta. Para hacerle una cuñita a esto, lo encuentran ustedes libremente y aparece este atlas que lo ha sacado la Unión de Lucha Internacional contra la Tuberculosis, y encuentra uno imágenes muy importantes que le pueden sugerir a uno tuberculosis infantil. De todos modos, recuerden que no hay ningún patrón que sea estrictamente patognomónico, pero hay algunos como el síndrome del lóbulo medio, en donde ve uno el borramiento de la silueta cardíaca en el lado derecho por compromiso del segmento medial del lóbulo medio, algunas adenopatías parailiares unilaterales, o el hecho de tener zonas de hiperinsuflación por de pronto compresión extrínseca y producir fenómeno valvulado,
o el patrón miliar y otros más que le pueden sugerir a uno que el paciente tiene tuberculosis, el derrame pleural en los mayorcitos, sin embargo no son los únicos patrones. Esto es un mal ejemplo, digo yo, no lo deberíamos ver, un niño que vimos no hace mucho en Bucaramanga con una meningitis tuberculosa. Luego, la tuberculosis sigue siendo un problema y eso cómo se podría evitar, con vacunación, con campañas de buscar sintomáticos respiratorios y con esquemas de tratamiento preventivo, que hoy día preferimos no hablar de quimioprofilaxis, se está acuñando el término de tratamiento preventivo. Antes hablábamos de quimioprofilaxis, hoy día la Organización Mundial de la Salud propone que hablemos de tratamiento preventivo. Y esto es un lactante menor que uno espera que no deba evolucionar hacia allá. Esta es la radiografía, ese lactante. Entonces, es otro criterio radiológico. Ahora sí, para la segunda parte, quiero hablar un poquitico sobre lo que ustedes encuentran en estas siglas en la literatura española como infección tuberculosa latente. ¿Y cómo se define la infección tuberculosa latente? Es un estado de respuesta inmunitaria persistente a antígenos de Mycobacteria tuberculosa adquiridos con anterioridad y que no se acompaña de manifestaciones clínicas de tuberculosis activa. Y para eso, ¿qué se necesita entonces? Hacer el abordaje sistemático que hemos mencionado anteriormente. Porque yo, cuando quiero saber si ese paciente está infectado o está enfermo, pues tengo que mirar si tiene síntomas y signos clínicos, tengo que mirar si hay criterio radiológico, tengo que mirar si hay criterio bacteriológico, tengo que evaluar el criterio tuberculínico, que en este caso es el que me hace el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa latente, o de la infección tuberculosa latente, perdón. Sabemos que 1/3 de la población mundial está infectada y que el riesgo de reactivación de tuberculosis comprobada a lo largo de la vida es del 5 al 10%, pero como vamos a ver en 2 o 3 diapositivas siguientes, el riesgo varía según la edad y según la condición del paciente. Entonces es en ese grupo de pacientes que a nosotros nos interesa hacer un foco especial para evitar que ellos de una infección vayan a evolucionar a una enfermedad. Si no hacemos eso, pues no vamos a ganar el año. Y ese es un problema que a veces se nos pasa. Por ejemplo, en esta diapositiva lo que quiero resaltar es que el adulto inmunocompetente tiene un 10% en toda la vida de tener posibilidad de reactivación luego de una infección, y que las personas conviviendo con VIH, con virus del VIH, del SIDA, tienen un 40 a 50% de esa probabilidad. Entonces ustedes ya pueden ir intuyendo a cuáles pacientes, no solamente sino comprometidos por VIH, sino otros tipos de inmunidad celular, uno debe hacerles periódicamente un estudio de tuberculina. Los niños de 5 a 14 años tienen hasta un 15% de posibilidades, de 1 a 5 años un 24%, y miren los lactantes menores, hasta un 43% de que una infección tuberculosa vaya hacia una enfermedad. Y por eso es en esos grupos de edad de menores de 5 años en donde se resalta hacer el tratamiento preventivo llamado anteriormente quimioprofilaxis. Y para llegar a hacer el diagnóstico de infección tuberculosa o de tuberculosis latente, pues tenemos que hacer muchos descartes y hacer el enfoque sistemático anteriormente mencionado. Esto es diciendo lo mismo, pero presentado de manera diferente. En menores de 2 años pueden no desarrollar enfermedad hasta un 70%, pero pueden hacer enfermedad pulmonar hasta un 30%, o pueden hacer tuberculosis meningia o miliar hasta un 10%. De 2 a 10 años, miren que disminuyen los riesgos, y nuevamente a los 10 años el riesgo aumenta, pero para adquirir tuberculosis pulmonar. No tanto la tuberculosis diseminada, miliar o meningia, sino la tuberculosis pulmonar. Y en esta diapositiva dice más o menos lo mismo. En menor de 1 año, entonces hasta un 30 a 40%, de 1 a 2 años 10 a 20%, de 5 a 10 años, por ejemplo, miren cómo baja, y en mayor de 10 años, miren que de nuevo se resalta la enfermedad pulmonar, menos la posibilidad, afortunadamente, de meningitis tuberculosa o enfermedad miliar. Esto es que nosotros hacemos todos los años actividades allá en Santander, y entonces esa separación la hacía para hablar un poquito sobre tuberculina. Tuberculina, esta diapositiva es viejísima y la puse a propósito, pues esto es del 90 y pico, porque
los criterios de indicación de tuberculina desde hace muchos años han variado muy poco. Miren, indicaciones inmediatas, investigación de un contacto. Eso sí es muy claro. Si yo pido una tuberculina, tengo que tomar una acción. Ya no hacemos lo que se hacía antes. Antes le decían a uno, vamos a hacer medición de tuberculina en grupos poblacionales, y entonces se le mandaba a los niños periódicamente, sin ningún criterio, tuberculina, porque pues había que hacer tamizaje. Y el lío era, ¿qué hacía cuando encontraban una gran cantidad de pacientes con tuberculina positivas? ¿Y qué hacían con aquellos que tenían tuberculina negativa y que tenían condiciones que de pronto eran anergizantes y uno no sabía si con esa condición anergizante la tuberculina era negativa y realmente a ese paciente sí habría que hacerle alguna cosa, y no a aquellos a los que uno les pedía y porque han tenido la BCG o porque en algún momento han estado expuestos tenían una tuberculina positiva? Entonces, de ahí en adelante se empezó a dejar estas indicaciones de los test periódicos, y solamente se postula hoy día hacer lo que está resumido en esta publicación del 2010 de los archivos de bronconeumología, en donde se habla de convivientes y contactos con personas tuberculosas, personas cuya radiografía lo sugiere tuberculosis, persona con sospecha clínica o radiológica, persona que está infectada y que tiene mayor riesgo para desarrollar enfermedad tuberculosa, la infección por VIH, adictos a drogas, marginados sociales. En los países de alta incidencia, que llegamos a países de baja incidencia, nos toman una tuberculina, enfermedades inmunosupresoras, como son todas estas que están aquí anotadas, las personas que trabajamos con grupos poblacionales significativos, niños en guarderías, personal docente, sanitario, en las prisiones, deberían tener periódicamente un estudio de su condición con respecto a la tuberculosis. Y para uno hacer diagnóstico entonces, pues requiere que se haga una forma adecuada. Miren que la prueba se aplica primero con una aguja especial, ¿sí? Tiene que ser una aguja muy fina, mínimo 25-26 gauge. Adicionalmente, tiene que aplicarse en la región volar del antebrazo izquierdo. En algunos casos incluso se propone que haya un test de control al otro lado con solución salina. Miren que se tiene que colocar estrictamente intradérmica, porque muchas veces se coloca más profunda y la interpretación es inadecuada por tal razón. Hay muchas cositas en la aplicación de la tuberculina que hacen que se cometan errores. El tipo de antígeno que se utiliza en este momento sigue siendo el derivado proteico purificado RT23 con Twin 80 como antiabsorbente, y entonces hay que tener en cuenta que los absorbentes pueden hacer reacciones locales, eritema, ¿sí? Y el eritema no es lo que uno interpreta al revisar la tuberculina, lo que uno interpreta es la induración, que debe ser evaluada en el diámetro transverso del antebrazo en la región volar en donde se aplicó anteriormente. Y posteriormente pues se hace la interpretación. Entonces miren que aquí lo que importa es esto, es la induración. Realmente se utiliza el método del roll-on, que simplemente yo les digo que es utilizar el kilométrico barato que resbala fácilmente sobre la piel y se hace en las 4 direcciones, y el mayor diámetro, y ojalá el mayor diámetro en milímetros es el que se toma a las 72 horas de aplicada la prueba. Se hace una medición a las 48 horas, pero realmente para estandarizar lo que se prefiere es que se haga a las 72 horas. Esto es lo que ya les acabo de decir. No se recomienda estar aplicando las pruebas consecutivamente con intervalos. Si uno lo quiere hacer para fenómeno búster, que uno lo quiere tratar de reproducir, pues lo puede hacer con intervalos de menos de 2 a 1 mes de aplicada la prueba, porque si uno hace una prueba un mes y al otro mes hace otra y al otro hace otra, pues por fenómeno búster de recordación inmunológica posiblemente va a obtener la prueba positiva en la segunda o tercera aplicación. Entonces no tiene sentido, a menos que queramos hacer una interpretación del fenómeno búster, que se usa en algunas circunstancias para analizar algunos casos. Y como ya les decía, pues esto es lo que se mide. En este ejemplo había un gran eritema, pero miren que aquí lo que está marcado, a pesar de que hay gran eritema, es la pápula, que de nuevo insisto, es lo que se evalúa. Y la interpretación, pues 5 milímetros o más se considera positivo en personas con historia de contacto reciente con enfermos bacilíferos, personas infectadas con el VIH, niños severamente desnutridos, inmunosuprimidos y pacientes en tratamiento con medicamentos inmunosupresores, y mayor de 10 milímetros los demás niños. En general, en nuestro medio casi todos cumplen los criterios para 5 milímetros, y esto es lo que está postulado que se debe hacer en este momento en la interpretación de la tuberculina. Esos son los criterios que se deben tener en cuenta.
Lo que les había dicho anteriormente, este flujograma lo que le dice a uno es que se hace una tuberculina, si es negativa en un paciente inmunocompetente se considera no infectado, si es negativa en un paciente inmunosuprimido ahí sí viene el problema porque podría ser un falso negativo, entonces ahí sí hay que hacer una prueba de interferón para ver un test, un IGRA. Si la tuberculina es positiva y está vacunada con BCG, que es el otro problema, para que nos haya un falso positivo, tendríamos que reconfirmar entonces con un IGRA. Pero si la tuberculina es positiva y no está vacunada con BCG recientemente se considera 2 años, se considera infectado y esos son los pacientes que van a tratamiento preventivo. Esto es lo que dice esa guía del 2014 que le mencionaba de tuberculosis, que los ensayos de liberación de interferón gamma, las IGRAs, no reemplazan el test de la tuberculina, no lo reemplazan. Miren el criterio con el cual se utiliza, sobre todo para evaluar falsos positivos o falsos negativos en los casos anteriormente mencionados en el flujograma. Y esto es AYEPI, muy sencillo, lo que queremos es saber si hay tuberculosis latente. Entonces, si el paciente tiene todo lo siguiente: contacto con persona con tuberculosis, está asintomático, tiene radiografía de tórax normal y obviamente pues si consideraron hacer el estudio bacteriológico son negativos, pero la tuberculina es positiva, se considera que tiene infección tuberculosa o tuberculosis latente y a ese paciente menor de 5 años o paciente con condiciones especiales como inmunosupresión, uno decide darle el tratamiento que llamábamos profiláctico anteriormente. En conclusión, la prueba estándar para el diagnóstico de la infección tuberculosa es la tuberculina. Hay indicaciones para hacerlo, hay que saber interpretar falsos positivos y falsos negativos. Adicionalmente, el papel de los nuevos métodos no está bien establecido y solamente se hace en los casos ya enunciados anteriormente, y las pruebas diagnósticas de infección tuberculosa se practican solamente cuando, dependiendo de sus resultados, voy a tomar una actuación. Si yo no voy a hacer nada con eso, ¿para qué lo pido? Si yo a un examen, que pido un examen y no actúo en consecuencia, entonces ¿para qué lo pido? No tiene sentido. Esto es uno de los textos recientes que publica la Organización Mundial de la Salud, en donde están las directrices sobre la atención de la infección tuberculosa latente, y quiero mostrarle unas 3 o 4 diapositivas en donde se dice más o menos lo que antes les he dicho. Si yo quiero someter a un paciente a pruebas con la sospecha de que tiene infección tuberculosa latente, pregunto si presenta síntomas de tuberculosis. Se puede solicitar radiografía de tórax en busca de una tuberculosis activa. Las personas con síntomas compatibles o cualquier anomalía deben ser estudiadas, y esto es lo que se propone en este flujograma, en donde se evalúan, como ya mencionaba, con IGRA o con tuberculina, si es positiva o no es negativa, se hace radiografía de tórax, si tiene cualquier anomalía se profundiza a ver si no está enfermo, y si sospechamos que si no tiene ninguna anomalía de todos los criterios anteriormente enunciados, se trata como una infección tuberculosa latente. Y miren por qué se debe tratar. Evita la reactivación de la tuberculosis con una eficacia entre el 60 y el 90%. Hay que evaluar obviamente si no hay riesgo de resistencia, que hoy día no se ha probado que usando la isoniazida haya mayor riesgo comparado con los que no se les daba. No se recomienda para estudios y tratamientos masivos, y los beneficios deben superar siempre los riesgos, considerando que la infección tuberculosa latente en un niño requiere un conjunto complejo y completo de intervenciones. Las opciones de tratamiento son 6 meses con isoniazida, 9 meses con isoniazida, 6 meses con isoniazida inmunocompetente, 9 meses inmunosuprimidos, 3 meses de un régimen de rifapentina con isoniazida, con menos experiencia con rifapentina en niños, 3 o 4 meses de isoniazida más rifampicina y 3 o 4 meses de rifampicina sola. Pero la recomendación sigue siendo la isoniazida en nuestro medio. Unas 2 diapositivas que hablan de tuberculosis multidrogo resistente y contactos. ¿Qué hacer con ellos? Observar. Se observan. No se puede dar profilaxis porque ¿qué le vamos a dar de profilaxis a un niño que estaba en contacto con un adulto que tiene o con una persona que tiene tuberculosis multidrogo resistencia? Finalmente, para concluir, no existe un instrumento que permita detectar directamente la infección humana por Mycobacterium tuberculosis. La gran mayoría de los infectados no presentan signos ni síntomas de tuberculosis, pero tienen riesgo de desarrollar tuberculosis activa. Me perdona que lo lea, pero me pareció muy bonito esto que está en el texto anterior que le mostraba de la Organización Mundial de la Salud.
lo cual se puede evitar mediante el tratamiento preventivo, especialmente en los menores de 5 años. Yo creo que con eso trato de cumplir el objetivo de lo que el doctor Escamilla me proponía. Paro allí porque sé que eran apenas 20 minutos. Ustedes saben que cuando a uno le gusta un chicle, uno lo masca hasta que lo exprime y me toca parar acá de mascar. Pero no sin antes invitarlos del 26 al 29 de mayo, después les vamos a mostrar una diapositiva al Congreso Nacional que se hace cada 2 años de neumología pediátrica, es en Bucaramanga, del 26 al 29 de mayo, va a estar bien interesante. Le agradezco al doctor José Miguel porque le pedí permiso para hacer la cuña y él me dijo, ¿cómo no la va a hacer si todos somos miembros de la asociación y todos queremos nuestra asociación? Va a estar bien interesante. Muchas gracias por el tiempo, muy amables.